Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos. Shabbat Shalom para todos los hermanos que están siguiendo esta transmisión por nuestro canal del Ministerio Verdad de Vida. Bendiciones para todos ustedes, hermanos, que nuestro Padre amado, nuestro Elohim, el Elohim de Israel, el Elohim de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, los bendiga grandemente. Hoy estamos como una semana más, un Shabbat más, en el que nosotros compartimos en distancia con muchos, con otros acá presencialmente, este día de Shabbat. Lo compartimos con toda la alegría, con todo el corazón, porque para nosotros es muy gozoso el saber que ustedes están ahí en sus hogares o pues en algún lugar, guardando este día, que es un día apartado, que apartó Elohim, para que nosotros podamos disfrutarlo, para que nosotros meditemos en él, para que nosotros nos gocemos, hermano. Eso es el Shabbat, esa es la armonía, la alegría, el gozo, la felicidad del Shabbat. Hoy estamos celebrando el día del Adón y por eso les doy la bienvenida, como decimos en hebreo, Baruch Haba. Bienvenidos, hermanos, a esta transmisión. Hoy vamos a estar analizando la segunda parte de Apocalipsis 13, que tiene que ver con la bestia. Una vez más, pero esta vez la bestia toma una apariencia de cordero para engañar. Vamos a analizar este tema este día. Antes vamos a ponernos a la presencia del Eterno, como solemos orar cuando estamos a solas, que tratamos de hacerlo ya en hebreo. Estamos estudiando para eso, ¿cierto? Todos estamos ya tratando de entrar también en tener labios puros para adorar, para rendir halel, para rendir alabanza a nuestro Padre. Entonces nosotros decimos Modé Ani Leifaneja Melech Hay Bekayá. Nos ponemos ante tu presencia, Rey eterno y viviente. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Kideshanu Bemitzvotah Betzivanu Mitzvot Shabbat. Bendito eres, Padre, Rey del universo. Tú nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado, nos has instituido que guardemos este mandamiento de Shabbat, mandamiento de reposo. Y hoy hemos cesado nuestras labores para estar acá. Y le pedimos a nuestro Padre que nos dé su ayuda por medio de su Ruach, por medio de su Espíritu en este día, y que nos ayude a qué, hermanos, a entender, a comprender, que nos revele, que sea Él, que no sea el hombre, que sea Elohim el que nos enseñe. Beshem Yeshua HaMashiach, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bien, hermanos, vamos a entrar ya a la enseñanza del día de hoy, al tema del día de hoy. Leamos en el libro de Apocalipsis, capítulo número 13, a partir del versículo número 2, a partir del versículo número 11. Apocalipsis 13 o Revelaciones 13, en el versículo número 11. Sigamos la lectura. Ahí ya va a aparecer en la pantalla también el texto. Los que no tienen a la mano, pues aparece el texto en su pantalla. Bien, dice Apocalipsis 13, versículo número 11. Y vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, y hablaba como un dragón. Fíjense ustedes, Yohanan o Juan está viendo en el sueño o en la visión, está viendo a una bestia
que tiene apariencia de cordero. Dice, tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero. Y esto quisiera que antes de avanzar lo analicemos, este tema. ¿Por qué será que la bestia tiene una semejanza de dos cuernos de un cordero? Porque debe tener una explicación. Si no, no hubiera necesidad de mostrárselo a Juan en esta visión, para que Juan luego nos cuente que él está viendo a una bestia que tiene apariencia de cordero, porque tiene dos cuernos de cordero. Entonces, vayamos al significado de cuernos en el contexto hebreo. Ahí hay una foto de diccionario Strong, donde nosotros utilizamos para poder saber cuál es el significado de las palabras hebreas. Entonces, la palabra kerem es la que se traduce como cuerno, pero kerem no solamente se lo utiliza para decir cuerno, o no específicamente el significado es exclusivamente cuerno, ¿no? Cuerno, la palabra kerem, que está codificada con la H 61, esta palabra también significa cuerno, pero significa también fuerza, significa también rayo de luz. Fíjense que esta palabra viene de una raíz, de la raíz karam, que está codificada, si mal no recuerdo, con la H 7160, y esa raíz significa brillantez. Por eso acá entre los significados dice rayo de luz, significa brillantez. ¿Se acuerdan que a Moisés bajaba del monte y decía que su cara resplandecía, tenía brillantez? Es la palabra karam. O sea, no solo para cuernos, sino para poder, para decir gloria, la brillantez, el esplendor o el poder, hablando de Elohim. Eso es lo que simboliza. Y fíjense ustedes que vamos a ver un texto bíblico donde se utiliza esta palabra. Vamos a ver un texto bíblico, tal vez tenemos un texto bíblico de 1 de Samuel, capítulo 2, versículo número 1. Tenemos el texto, ¿cierto? Samuel capítulo 2, versículo 1, mire, ahí se utiliza la palabra kerem, la que acá estamos viendo como cuernos. Dice, en 1 Samuel 2.1, Ana, en realidad en hebreo es Hana. Hana es la madre de Samuel. Dice, 1 Samuel 2.1, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Elohim, mi poder, y aquí está la palabra kerem, codificada con la H 7161. Dice, mi poder, ahí no utiliza la palabra para decir cuerno, sino para decir el poder o la gloria o el esplendor o la fuerza de Elohim. Dice, mi poder se exalta en Elohim, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. ¿Sí ves? Entonces, cuerno no solo es o simboliza o significa los cuernos del cordero, sino también su esplendor, su poder. Entonces ahí sí vamos entendiendo por qué a Juan se le muestra a una bestia, pero con apariencia de cordero por medio de sus cuernos, con cuerno de cordero. Esa era la foto precisamente que teníamos en la portada de hoy, de la enseñanza de hoy. Una bestia que aparenta ser cordero, pero si ustedes ven, está en un momento tenebroso, porque solo la apariencia es de cordero, pero su finalidad, su propósito no es la misma del cordero. Entonces, en este versículo que vimos de 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 1, es muy revelador, porque dice que la palabra kerem, la palabra que utiliza para cuerno, también es poder, también es esplendor, es la fuerza, ¿sí? ¿Pero cuál? La que da Elohim. Y esta bestia se disfraza de cordero, o tiene una apariencia, una semejanza a cordero. ¿Por qué? Porque aparenta tener
la fuerza o el poder de Dios, de Elohim. Ese es lo que quiere mostrar al mundo, o es lo que muestra al mundo, lo que ha venido mostrando. Que ellos, que este sistema de la bestia, tienen el poder de Elohim. Y por eso su apariencia, es por eso que su apariencia al mundo es de ser buenos, es de tener la, digamos, la santidad del Cordero. Esa es la apariencia de la bestia hacia el mundo. Entonces, ¿por qué tiene que tener la apariencia del Cordero, hermano? Esto es algo también que nosotros debemos saber. ¿Por qué la bestia necesita tener la apariencia del Cordero? Entonces vamos a Juan, capítulo 1, versículo 14. Claro, ¿por qué? Porque por alguna finalidad, por algún propósito, la bestia tiene que aparentar ser el Cordero. Entonces, primera de Juan 1:14 dice: el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros, y vimos su gloria, o vimos su esplendor, ¿no es cierto? Una gloria como el unigénito del Padre, lleno de amor y de verdad. Ese es el Cordero. ¿Cuál Cordero, hermanos? Vayamos a Juan 1:29 y vamos a ver cuál es el Cordero. Juan 1:29 dice: al día siguiente, Yohanan, este es Juan el Bautista, vio a Yeshua que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿quién es Yeshua? Yeshua es la palabra de Elohim. ¿Cuál es la palabra de Elohim, hermano? La Torá, los mandamientos, la voluntad de Elohim. Ese es Yeshua, la voluntad de Elohim, la Torá, los mandamientos. Entonces, dice Yohanan, este es el Cordero, o sea, la palabra de Elohim es el Cordero que quita el pecado del mundo. Si nosotros recordamos lo que acabamos de leer en Apocalipsis 13:11, dice que la bestia es semejante a un cordero por los dos cuernos que tiene, pero habla como dragón. Fíjense en ustedes, pero habla como el dragón. ¿Cuál es el dragón? Nosotros estuvimos analizando el tema del dragón. ¿El dragón rojo cuál era? Es Edom. ¿Y Edom quién es? Roma. Es Roma. Entonces, estamos ante una bestia que tiene la apariencia del cordero, que aparenta ser el cordero, pero dice, pero habla como el dragón. Es decir, esa bestia que aparenta ser el santo de Israel, que aparenta ser el hijo de Elohim, o que aparenta la santidad de Elohim, no habla como hablaba realmente Yeshua, como habla Yeshua. Porque Yeshua, ¿qué es? El Cordero que quita el pecado. ¿Cómo quita el pecado? Porque induce a sus creyentes a hacer la voluntad de Elohim, a cumplir con las ordenanzas de Elohim. Por eso quita el pecado. Pero esta bestia que nosotros vemos, que dice que va a aparentar ser el Cordero, o va a aparentar tener el espíritu del Cordero, habla con las palabras del dragón. ¿Quién es el dragón? Roma, Edom, enemigo del pueblo de Israel. Bien, entonces, para los hermanos cristianos que están escuchando, dice nuestro hermano Marcelo en la transmisión, Roma, hermanos, hemos estudiado, muchos de que tenemos, se lee bastante la Biblia, la Escritura. Roma realmente nace de Edom. Vimos anteriormente que el dragón rojo es Edom. Edom es Roma y todo lo que representa Roma. La división que tuvo Roma con muchas naciones, muchos reyes, para que, digamos, extender su poder y para poder tener un mejor control del mundo, porque esa es la idea de Roma. La idea de la bestia o el sistema de la bestia es para tener un control sobre el mundo y poder establecer el nuevo orden mundial o el gobierno mundial. Entonces, para eso es utilizado.
esta representación de la bestia o la cabeza de la bestia, que es Roma. Bien, entonces decíamos, el verbo se hizo carne, Yeshua se hizo carne. ¿Y quién es Yeshua? Dice la palabra, el dabar en hebreo, la palabra, la voluntad, lo que dio Elohim, lo que dio Dios, la palabra, su voluntad, sus mandamientos. ¿Quién es? Dice Juan, es Yeshua. Yeshua es el Cordero que quita el pecado del mundo, hermano. ¿Cómo quita el pecado? El Cordero, el Mesías, ¿cómo quita el pecado del mundo? Enseñando la Torá, enseñando los mandamientos, enseñando la voluntad de Elohim, diciéndole a los que lo escuchan y creen en Él, hagan la voluntad del Padre, guarden sus mandamientos. Así nos quita el pecado, así nos limpia y así nos presenta ante el Padre. De esa forma el Padre, Él nos reconcilia con Él. ¿Por qué? Porque quita al vivo ser que vi en nosotros, pecador, que estaba en contra de los mandamientos, que estaba burlándose de Elohim, que estaba haciendo lo que no le agrada a Elohim, y nos lleva a guardar sus mandamientos, y entonces quita el pecado del mundo. Pero la bestia que aparece como cordero, que aparece en una imagen de santidad, habla las palabras del dragón. ¿Y el dragón qué hace, hermano? Se lo voy a demostrar con unas imágenes. Vayamos a la primera imagen. Mire esta imagen donde está Francisco. Esa es, ¿cierto? Ahí está Francisco. Y si avanzan a leer, no sé si ahí en la pantalla avanzan a leer lo que dice en la parte de abajo, yo lo voy a leer. Ahí está Francisco, y esto yo pongo, acá estamos poniendo la imagen completa para que vean la fuente, hermano. No vayan a decir que nosotros estamos mintiendo o que nosotros, digamos, estamos levantando alguna calumnia. No, estamos tomando la fuente, ahí está la fuente. Es una página de noticias. Dice, el Papa bendice a un grupo de católicos gay en Italia. Entonces, miren esto, vamos a seguir en orden. Sí, vamos a seguir en orden y vamos a establecer, hermano, porque a Juan se le muestra una bestia, pero con imagen de cordero, una apariencia de cordero. Ya vimos la diferencia, lo que es uno y el otro. El cordero que quita el pecado del mundo, él es la palabra de Elohim y él enseña ¿qué? A guardar los mandamientos. Entonces, dice acá, en esa foto dice, en la parte de abajo dice, sorprendente noticia desde Italia, un grupo LGBT de católicos ha recibido una respuesta del Papa Francisco y les ha bendecido totalmente, consciente de su condición. Bien, vamos a la segunda foto. Ya vamos a comentar sobre eso. Vamos a la segunda foto. Miren ustedes ahí. Una vez más Francisco, elogiado por la multitud. Miremos lo que dice Francisco. Dice, ahí está la fuente, ¿cierto? Está hasta el link, está todo para que no digan que yo me lo inventé. El Papa Francisco acepta a los gays y cree que la iglesia también debería de hacerlo. Nuevas declaraciones del pontífice pidiendo el avance de la iglesia. No podemos seguir oponiéndonos al matrimonio homosexual, dice el Papa Francisco. Bien, vamos a la siguiente imagen. Vamos a tratar de ir rápido para no abusar mucho del tiempo. Vamos a la siguiente imagen, hermanos. Por eso este día hemos partido una vez más la enseñanza, la última parte de este Apocalipsis 13, lo vamos a ver la próxima semana. ¿Por qué? Porque es bastante interesante el número de la bestia. Es interesante, hay bastante que estudiar sobre eso, entonces vamos a necesitar tiempo y lo vamos a hacer la próxima semana. El número de la bestia, que es número de hombre, ¿verdad? La próxima semana lo vamos a estudiar. Ahora veamos aquí, ¿qué dice? La siguiente foto. Dice, el Papa Francisco dice que los cristianos, escuchen bien cristianos, porque él se está refiriendo a todos los cristianos, no solo a los católicos. El Papa Francisco dice que los cristianos deberían pedir perdón a los homosexuales. ¿Sí? El Papa Francisco dice que los cristianos deberían de pedir perdón a los homosexuales. Ahí está
la publicación que aparece en el internet, que pues es una página de noticias que se llama Cromosoma. Ahora sí, fíjense ustedes la diferencia. ¿Qué vino a hacer Yeshua, hermano? Yeshua viene y enseña que hay que hacer la voluntad de Elohim. En el libro de Juan, si mal no recuerdo, en el capítulo número 8, de pronto me podría equivocar, pero en el libro de Juan dice Yeshua: el que quiera hacer su voluntad, es decir, la voluntad de Dios, la voluntad de Elohim, él sabrá si la enseñanza o lo que yo digo proviene de mí o viene del Padre. El que quiera hacer su voluntad. Entonces, el que quiere hacer la voluntad de Elohim se pone a analizar. El que quiere hacer la voluntad de Dios se pone a analizar todos los hechos de Yeshua, y si realmente le pide al Eterno que le revele, que le muestre qué fue lo que hizo Yeshua, qué fue lo que enseñó Yeshua, todos nos encontramos con que Yeshua enseñó la Torá, la ley de Moisés. Enseñó a que se cumpla la ley de Moisés. Y cuando estaba contra los maestros que estaban enseñando una Torá, pero que tenía, digamos, inserciones de pensamientos humanos, entonces él, Yeshua, iba y los increpaba. Él enseguida los corregía y los llamaba al orden, como en el caso que vemos en Mateo capítulo número 15, cuando le dice, cuando le reclama un fariseo y le dice: tus discípulos están comiendo sin hacer el ritual de lavamiento de manos. Entonces le dice: están transgrediendo. Y Yeshua le dice: ellos no han transgredido la voluntad de Elohim, la ley de Dios, la ley de Moisés, no la están transgrediendo. Eso es, ¿qué cosa es? Es una tradición de hombres. Es una tradición de hombres. Eso no hay que guardar. Entonces, cuando vemos hacer esto a Yeshua, no es que Yeshua está quitando la ley de Moisés. No, está limpiando la ley de Moisés. Está quitándole, ¿qué cosa? Le está quitando lo que no pertenece a la ley de Moisés. Pero no se está yendo contra la ley de Moisés. No, por el contrario. Está enseñando que se debe cumplir la ley de Moisés pura, como la dijo Elohim, sin adulteraciones, sin pensamientos humanos, sin que venga un pastor o un rabino a decir que hay que hacer algo parecido a lo que se dijo. No, tiene que ser pura la ley de Moisés para poderla guardar. Eso fue lo que hizo Yeshua. Comenzó a filtrar la enseñanza. Entonces, si nosotros vamos a Levítico 18, y tienen el texto en la pantalla, Levítico 18, 22, si vemos Levítico 18, 22, vamos a leer, vamos a llenarnos de la palabra de Elohim. La palabra de Elohim en Levítico 18, 22 dice: no te acuestes con un varón como se acuesta con una mujer. Eso es algo detestable. Esa es la palabra de Elohim. ¿Sí ven? Pero la bestia que aparece, que tiene apariencia de cordero, apariencia de bueno, apariencia, recordemos que lo que acabamos de leer y revisar, que los cuernos, la palabra querem, hebrea, no solo para cuernos, sino para también decir el esplendor, el poder o la fuerza de Dios. Ese ser que aparenta tener de Dios, habla las palabras de quién, de Dios no, de Elohim no, de la bestia, del dragón. Esas palabras hablan, palabras que son contrarias a Elohim, porque dice sí a la homosexualidad, pero Elohim dice no a la homosexualidad, hermano. ¿Sí ven? Ahí está la diferencia. En eso hay que alertar a la gente, en eso hay que alertar a los cristianos, porque los van a terminar convenciendo de que Dios es amor, y que como es amor, perdona, y que como perdona, entonces tiene que aceptar la homosexualidad. Y eso es falso, hermano, porque aquí lo dice y esta palabra es inquebrantable. Y Yeshua, o Jesús, como se conoce del cristianismo, nunca, no existe un versículo en el que diga que un homosexual puede seguir siendo homosexual. No, hermano. Hay quienes dicen: pero es que él perdona. Sí, hermanos, él perdonó a la adúltera. Sí, hermanos, perdonó a la adúltera. La perdonó a la adúltera. ¿Pero qué le dijo? Vete
y no lo vuelvas a hacer. Eso fue lo que le dijo. Vete y no lo vuelvas a hacer. No le dijo a la adúltera, te perdono y síguelo haciendo, porque entonces ahí estaría yéndose en contra de la voluntad del Eterno. Le dijo, yo no te acuso, mujer, ¿verdad? Porque no estaba lo que lo acusaban. Ya hemos analizado ese tema, que cuando le llevan a la adúltera y él no transgrede el mandamiento, porque a las adúlteras había que apedrearlas, pero él no está transgrediendo el mandamiento cuando no la apedrea, porque él dijo, el que esté libre de pecado, apedréela, no hay problema, porque realmente Moisés manda a apedrearlas. Pero resulta que jurídicamente él no puede violar la ley, la Torá, porque si la apedreaba estaba cometiendo una injusticia. ¿Por qué? Porque el mandamiento dice, ustedes lo pueden leer en Levítico 18, 19, 20, que dice que la adúltera, cuando es encontrada en el hecho del adulterio, ella y el hombre con el que adulteró debían ser muertos. Y si ustedes se ponen a leer, cuando le trajeron a la mujer, a Yeshua o a Jesús, no le trajeron al varón, solo le trajeron a ella. Entonces ahí no podía ser juicio, porque iba a ser un juicio injusto, porque ambos debían morir. Entonces, ¿qué dijo él? Bueno, si Moisés le dijo que la apedreen, el que esté libre de pecado, apedréela. ¿Y qué pasó? Se fueron todos. ¿Qué dice el texto? Dice, y se fueron uno a uno, empezando ¿por quién? Por los ancianos, traduce la Reina Valera. Pero realmente, ¿quiénes eran? Los rabinos, los que tenían conocimiento, los que sabían que no la podían apedrear porque estarían violando la ley, estarían violando la Torá, porque tenían que someter a juicio a los dos, no solamente a una. Eso era un acto de injusticia, no solo a la mujer, sino a ambos. Entonces Yeshua, ¿qué le dijo? Te perdono. Lean el texto y no dice te perdono. Le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No quedó ninguno. Yo tampoco te acuso. Que es diferente decirte perdono. Yo tampoco te acuso, pero vete y no lo vuelvas a hacer. Eso fue lo que realmente pasó. Entonces, con este contexto, nosotros vemos que Yeshua, ¿qué hizo? Hacer cumplir. Que no se cometan injusticias. Que si se va a juzgar con Torah, pues dentro del marco de la justicia que dice la Torah. Por eso, él dijo, yo no te acuso. Porque necesitaba que esté la presencia del varón con el que ella adulteró para que se celebre el juicio y poder encontrarlo culpable o inocente. Eso es un juicio justo. Y dice el libro de Isaías que él va a venir a hacer juicio justo y no va a juzgar por la apariencia, sino por lo que dicte realmente la justicia. ¿No es cierto? Bien. Entonces, Levítico 20:13. El siguiente versículo es Levítico 20:13. Y mire lo que dice la palabra de Elohim, la palabra, la voluntad de Dios. Levítico 20:13. Si un hombre se acuesta con un varón como se acuesta con una mujer, los dos han hecho algo detestable, se les dará muerte. Su culpa de sangre está sobre ellos, o su sangre está sobre su cabeza, traduce la Reina Valera. Entonces, como ven, ¿qué dice Elohim? ¿Acepta la homosexualidad? No la acepta. Está penalizada la homosexualidad, igual que penalizado estaba el adulterio. Ahora, me dirán, sí, pero es que hoy en día no se puede apedrear, no se puede dar muerte a nadie. Correcto, las constituciones del mundo cambiaron la ley de Dios y han sometido al mundo a su propia voluntad y prohíben que nosotros llevemos la ley de Dios, la ley de Elohim, en un orden establecido de justicia, sí, pero eso no significa que nosotros aplaudamos y que nosotros aceptemos violar la ley de Dios. Eso no, hermano. Hay países en el mundo en la que nosotros, si tomamos un texto como el que les acabo de leer, lo meten a la cárcel. Hay países europeos que si usted abre este texto de Levítico 18 o Levítico 20, donde dice no a la homosexualidad, si usted le enseña eso a alguien y esa persona lo acusa, usted lo meten a la cárcel por discriminación o por homofobia. Imagínese usted. Entonces, si nosotros vemos al que aparece ante el mundo cristiano, el que
quiere unificar las religiones, el que está acercando supuestamente a los pueblos, el que está preparando la instalación del nuevo orden mundial, el que está preparando la aparición del hombre de pecado, esta bestia, porque así la dice el libro de Juan, que tiene los dos cuernos, que aparenta tener el resplandor de Dios, de Elohim, dice que sí a la homosexualidad, cuando, bueno, entre muchas cosas que ellos han cambiado, pero yo quiero puntualizar en esto, ¿por qué? Porque es un fenómeno global que está tomando una fuerza increíble, hermano, increíble. Tanto así que las reformas curriculares en ciertos países, hoy en día, han incluido la enseñanza para que los niños puedan identificar, digamos, su preferencia de género sexual. Increíble, pero cierto. Entonces, vemos la diferencia entre el que tiene la imagen y santidad y el Cordero verdadero, el que enseñó Torá, y que quita el pecado del mundo es enseñando Torá. No hay otra forma, hermano, de que usted se aparte del pecado. No hay otra forma. De ahí el hecho de decir, por cuál entendimiento, lo que dice el libro de Romanos, capítulo 9, confiesa con tu boca, creo que es el 9, ya no recuerdo porque realmente ese verso lo tienen grabado los que lo utilizan de una forma equivocada. Confiesa con tu boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y será salvo. Listo, usted reza eso en la congregación y dice, hermano, usted ya está salvo. No. Para ser salvo hay que alejarse del pecado. Para alejarse del pecado hay que guardar la ley de Moisés, la Torá. Solo la Torá a usted lo hace apartar del pecado. Solo la Torá. Por eso Yeshua vino ¿a qué? A guardar la Torá. Eso es lo que nosotros debemos saber. Bien. Entonces, acá, cada vez que nosotros estamos estudiando, cada vez que analizamos la Escritura, debemos comprender, hermano, que nosotros estamos en una lucha de dos simientes. Entonces, tal vez ayer escucharon la enseñanza. Sería bueno que no se desconecten los viernes, 8:30 de la noche, de la enseñanza que por WhatsApp está con la aplicación de la radio del Ministerio Verdad de Vida. Recordemos, es importante. 8:30, nosotros ya, pues a esa hora estamos en familia y estamos regocijados con el inicio de Shabbat. Y los hermanos transmiten una enseñanza, el hermano Marcelo Espinosa y el hermano Alejandro Pino. Ayer estaban analizando el tema del reloj profético. Todo, digamos, el tiempo profético en el que realmente estamos hoy. Porque hay una gran confusión con eso. El pensamiento judío ortodoxo tiene, digamos, un calendario bastante diferente y muy alejado de la realidad. Realmente está alejado de la realidad. Pero si nosotros lo analizamos con detenimiento y vamos a un estudio profundo del tiempo, estamos a las puertas de la venida de Yeshua, hermanos. Esto ya no demora, esto ya no va más. Y vemos los acontecimientos, vemos lo que está ocurriendo ahora y sabemos que está a las puertas. Mira lo que está ocurriendo. Hoy el hermano Kevin nos estaba dando las noticias de lo que estaba ocurriendo en Asiria, hermanos. En Asiria está ocurriendo cosas gravísimas, pero graves, hermanos, que no nos dan la noticia al mundo. Estados Unidos dice que el presidente de Estados Unidos acaba de aceptar que entren 10.000 asirios que están siendo desplazados. Hay muerte por todos lados, hermanos. Hay un caos terrible lo que está ocurriendo. Hay otra noticia que dice que las personas se ponen en la calle, acostadas en la calle, para evitar que los tanques ingresen a la ciudad, porque está a punto de caer. Está a punto de cumplirse lo que dice el profeta, que cuando Damasco caiga, hermanos, entonces empecemos a contar la cuenta regresiva de la venida del Mesías.
de todos los eventos apocalípticos, de toda la profecía bíblica. El cumplimiento, hermanos, ya no demora. Estamos a las puertas. Pero se nos engaña. Se le engaña al mundo. Se le disfraza la verdad al mundo. Ese es el propósito de la bestia, hermano. Y nosotros estamos viendo un mundo que vive totalmente a espaldas de Dios, a espaldas de Elohim. Aunque hay miles de religiones en el mundo y muchísima gente va a las iglesias, hermano, pero les están enseñando a vivir a espaldas de Elohim, a espaldas de Dios. Hoy conversábamos con una jovencita que tendrá por ahí unos 18 años, religiosa, evangélica, desde su niñez. Y si usted hubiese conversado con ella, se da cuenta de que realmente está llena de un dogma religioso que no tiene nada que ver con la realidad, hermanos. Esperando que venga Jesús en la nube y se lleve a la iglesia al cielo. Pero sin guardar los mandamientos, sin guardar la Torah, sin guardar el Shabbat, comiendo comida inmunda, sin guardar las fiestas solemnes del Eterno que Él estableció, sin practicar nada de lo que Elohim le pidió a Moisés que escriba, o le ordenó a Moisés que escriba, y que vino Yeshua a enseñar. Sin eso, todo el mundo dice que se va a ir al cielo. Pero resulta que la verdad es que Yeshua va a venir a la tierra, va a poner sus pies en el monte Moriah, en el monte del Maestro, y va a gobernar o va a reinar en este mundo, en esta tierra, durante 1000 años. Él no se va a llevar a nadie al cielo, hermano. Al menos no en el reinado milenial. Pero la iglesia espera un rapto al cielo. Hermanos, tengan cuidado y ayuden a difundir la verdad. Porque es posible de que aparezca un rapto. Es posible de que fuerzas oscuras, de que las legiones de Hasatán vengan a raptar gente para llevársela de este planeta. Sí, hermanos, podría ocurrir ese evento y tengan cuidado. Pero al cielo, a la presencia de Elohim, no se lo van a llevar. Así que tengamos cuidado, hermano. Está sonando mucho el tema extraterrestre. Y es por algo, hermano. Tengamos cuidado con eso, con esa teología que es muy, muy terrible. Cuidado, hermano. Ayudemos a nuestros hermanos que aún duermen. Tú que duermes, es hora de despertar, hermano. Llevemos la información para que los hermanos no caigan en este error. Bien, entonces estábamos viendo, por un lado, la palabra, la voluntad de Elohim es que no aceptemos la homosexualidad. Hoy nos vamos a enfocar en esto, a pesar de que todo lo cambió la Iglesia Católica. Roma lo cambió todo. Cambió el día de adoración a domingo. Dice que hay que comer todas las comidas inmundas porque Cristo quitó en el madero la ley. Y eso es falso. Porque lo que dice en Colosenses, capítulo 2, es que Yeshua clavó en el madero, no en la cruz, porque no existe la cruz. Nunca murió en una cruz, murió en un madero, en una estaca, con los brazos hacia arriba. Entonces, lo que dice en Colosenses es que Yeshua clavó en el madero el decreto, no la ley. La ley tiene 613 decretos, normas o mandamientos. Es uno en singular, no en plural. Y el hebreo es muy específico, hermanos. En hebreo, cuando usted habla de plural, plural masculino, tiene una terminación de IM. Y cuando habla de plural femenino, tiene la terminación de OT. En cambio, cuando usted habla de singular, la palabra es sin esas terminaciones. Por lo tanto, en hebreo nadie se puede confundir cuando se habla en plural o cuando se habla en singular. Entonces, cuando dice que Yeshua clavó en el madero el mitzvot, el decreto que nos era adverso, eso no es toda la ley, sino un decreto. ¿Cuál? El decreto del matrimonio. Porque si no moría Yeshua en el madero, nosotros estuviéramos sujetos a guardar lo que dijo Elohim, que la mujer no puede volverse a casar mientras su marido vive. Entonces Yeshua, en representación de Elohim, tuvo que morir para que nosotros quedemos libres de ese decreto del matrimonio. Porque cuando muere el esposo,
ya la esposa se puede volver a casar. Entonces podemos ir a las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque nos liberó del decreto, no de la ley, porque la ley no es para muerte, la ley es para vida, hermanos, y ya lo vamos a analizar con los siguientes versículos. Juan 5:39. Juan 5:39. Juan capítulo 5, versículo 39 dice: ustedes escudriñan las escrituras. ¿Quién habla esto, hermano? Lo habla Yeshua, ¿cierto? Bien. Yo quisiera que si ustedes vean el chat, porque a mí se me complica leer acá y leer el chat. Lean el chat y me transmiten lo que los hermanos están escribiendo. Hay hermanos que escriben en el chat, ¿cierto? Entonces yo no puedo contestar de acá porque se me complica, pero los hermanos que están ahí con retorno, podríamos hacer. La semana pasada algún hermano pidió que le ayudemos con el tema de las transmisiones en vivo. Quisiéramos que nos escriba al Facebook de Marcelo Espinosa, de Marcelo Pazmiño, de Alejandro Espina, de Karen Pazmiño, del que está de director acá de todo esto, que es Daniel Martínez, es el productor ahora, ¿no? El productor, el que está llevando, nos está enseñando esta forma didáctica, así, algo que pues inició Marcelo Espinosa, porque él es el cerebro de todas las transmisiones, pero ya acá tenemos un productor que nos ayuda ahora con esta parte, y el hermano Marcelo Espinosa está produciendo todo lo que es radio y todo lo que es enseñanzas en video, porque la labor es grande y una sola persona no la puede hacer. Qué bueno sería que todos hagamos algo, hermano, de verdad, que todos hagamos, metamos la mano, un granito de arena, algo, un apoyo. Entonces se me complica, me dicen acá desde la cabina que abra el chat para que le conteste a los hermanos que están escribiendo, y créanme que se me complica un poco, pero ya lo van a hacer los hermanos. Y que me comuniquen, no importa si me interrumpa. Si alguien dice algo, que me lo digan, no hay problema, y entonces nosotros podemos contestar. Bien, entonces, estamos en Juan 5:39. Juan 5:39, hermano, es verdad que nosotros tenemos que tener una gran solemnidad. Sí, es el día del ador. Pero actuemos de una forma normal, porque estamos estudiando la escritura aquí con los hermanos y con ustedes. Estamos dando nuestro criterio. Pero si alguien interrumpe, no hay problema, hermano. No hay problema. Si yo me equivoco, me pueden corregir abiertamente. No hay ningún problema, hermano. Aquí no hay un monólogo. Y aquí no es que ustedes tienen que aceptar lo que yo diga. No, de ninguna manera. De ninguna manera, hermano. Esto es un conversatorio. Pues yo les llevo la vocería, pero si ustedes quieren intervenir, háganlo, hermano. Háganlo, con toda confianza. ¿Sí? Y tenemos solemnidad, pero debemos ser abiertos. Debemos ser abiertos. Bien, entonces Juan 5:39. Ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna. Fíjense ustedes, entonces ¿de dónde sacan los pastores? Que la ley es la ley de muerte, refiriéndose a la ley de Moisés. No entiendo de dónde sacan esto. Si Yeshua está diciendo acá, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna. ¿Y cuáles son esas escrituras, hermano, cuando Yeshua estaba hablando? El Nuevo Testamento no existía. El Nuevo Testamento, cuando Yeshua dijo esto, todavía no lo habían ni siquiera escrito. Los testigos, los que estuvieron ahí, los que vieron. Porque los que escriben los llamados evangelios, ¿quiénes son? Los que andaban con Yeshua, los que vieron. ¿No es cierto? Y Gilel, o Lucas, que era un investigador y que recopiló toda la información para escribir Hechos de los Apóstoles y para escribir el libro de Lucas. Entonces, ¿pero eso lo hizo cuándo? Eso lo hizo 50 años, 60 años después. Si nosotros vemos todos los hechos que narra, nos vamos a dar cuenta en el tiempo en el que fueron escritos. Entonces, cuando Yeshua dijo esto, no había el llamado Nuevo Testamento. Había lo que se conoce como el Antiguo Testamento, el Tanakh. El Tanakh, hermano. Ahí hay una foto. Miren esta foto, donde dice Torah, profetas y escritos. Miren esa foto. Si ustedes ven esa foto, ahí dice Torah, y ahí están las letras hebreas con las que se escribe. La primera
empieza Torah con la, ustedes que están estudiando hebreo, a ver, los hermanos que estamos estudiando hebreo, Torah empieza con la Tao, ¿verdad? Con la Tao. Después están los Nevim, que significa profeta, Nevim. ¿Con qué letra se escribe Nevim? Con la Nun, con la Nun. Y luego están los Ketubim, o escritos. Los Ketubim o escritos. ¿Cuáles son los escritos? Salmos, ¿con cuál? Correcto, con la Kaf. Con la Kaf Sofi, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo suena? Si ese es el acróstico, ¿cómo suena? Torah, Nevim y Ketubim. ¿Cómo suena? Suena Tanakh. Así es como se llama el conjunto de libros o de escritos desde la Torah, Salmos y los profetas. Tanakh es el acróstico. Ahí tienen ustedes la foto y la nomenclatura y la escritura hebrea de lo que significa realmente cómo se debería llamar el libro. Y es realmente como se llama, no Antiguo Testamento. Está totalmente distorsionado decirle Antiguo Testamento. ¿Qué es un testamento? Un testamento es un documento legal que se otorga para que cumpla su contenido luego de la muerte del testador. Es decir, si el libro se llamara Antiguo Testamento, tendríamos que esperar que se muera Dios para que surta efecto. Entonces, no es testamento, hermano. No, se llama Tanakh. Tanakh. El orden de la Torah, en aparición, Torah, los profetas, que son los Nevim, y el resto de escritos, como Salmos, como Proverbios, como Eclesiastés y como Cantares. Eso se llama Ketubim, escritos en hebreo. Por eso se llama Tanakh. Ahí tienen ustedes la foto, hermano. Bien. Vamos a ver. Entonces fíjense que todo está distorsionado, ¿cierto? Hasta los libros de la Biblia distorsionados. Entonces, cuando Yeshua dice, ustedes que escudriñan el Tanakh, que escudriñan la Torah, que escudriñan a los profetas, ustedes encuentran ahí que hay vida eterna. Entonces, si todo lo que dijo el Eterno por boca de sus profetas y lo que le ordenó a Moisés escribir, la Torah, la ley, es vida eterna, ¿cómo es que es para muerte? ¿Verdad que es una distorsión terrible? Eso es lo que enseña la bestia, hermano. La bestia que tiene los cuernos de la visión de Juan, que parece un cordero. Porque ustedes ven a ese personaje y realmente parece un cordero, ¿no es cierto? Y hace señales como las señales de un cordero, porque aparentemente es pacificador. Y sobre todo este último, Francisco, que supuestamente se apartó de la opulencia, cosa que es totalmente mentira, hermano. Eso es mentira. El Vaticano o el Banco Vaticano, que ya vamos a hablar de eso, hermano, tiene una fortuna incalculable. ¿Cómo se apartó de la opulencia si él está enfrente de eso? Y ese dinero, lejos de ir a ayudar a los necesitados, está sirviendo para propósitos maléficos. Entonces, ¿de qué se apartó? ¿Sí ve que todo es falso? La cúpula de esa basílica Sistina tiene oro, incrustaciones, y tiene un poder económico muy grande que bien podría servir. ¿Para qué? Para dar de comer a los necesitados. Pero está ahí. Y de paso, para hacer adoraciones satánicas. ¿Por qué? Porque esa imagen no es para adorar a Dios, no es para adorar a los hijos de Israel, es para adorar a un Dios, pero al Dios de ellos, que no es el nuestro, hermano, que no es el creador de la tierra, que no es el que da salvación, por el contrario, es el que acepta la homosexualidad, es el que cambió las reglas de Elohim, es el que cambió el día de adoración, es el que quitó las fiestas de Elohim. Él es el que enseñó, el que le dio a sus esbirros a que enseñen que hay que comer comida inmunda, que ya comen sangre. El mundo come sangre de animales, cuando Elohim dice que no se debe comer sangre de animales. Entonces, hermano, esa es la bestia que aparece con forma de cordero. Bien, vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 17. Y esta es la verdad de Yeshua, hermano, de que sí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es su verdad. Mateo 5, 17.
Mateo 5:17, no piensen que yo vine para anular la Torá o los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir. Y si nosotros analizamos en el texto griego, dice, yo no he venido a destruir, he venido a completar o a rellenar. Eso fue lo que vino a hacer. Él no vino a destruir la ley, la Torá. No, hermanos, por el contrario, Él vino a enseñarla, a que esté llena de lo que le faltaba, del amor, de la misericordia. Por eso Yeshua siempre hace hincapié que la Torá es amor, el amor de Elohim, y es misericordia, rahem. En hebreo, ahavá, amor, rahem, lo que se traduce como misericordia. Eso es lo que emana Elohim, y eso vino a enseñar Yeshua. Cumplir los mandamientos con ahavá a Elohim, con amor a Elohim y al prójimo, y a recibir de Elohim, de Dios, rahem, misericordia, por actuar de esta manera. Esa fue realmente su enseñanza. Y de esa manera esperar la conformación del reino para poder disfrutar de las promesas de Elohim. ¿A quién, hermano? A un pueblo, al pueblo de Israel, porque para ellos es la promesa, dice el libro romano. Entonces, el resto va a ser injertado en el olivo natural, entre sus ramas, para formar un pueblo obediente a Elohim, un pueblo que adore realmente a Elohim, de verdad. Bien, continuemos, hermanos, vamos a tratar de hoy no usar mucho tiempo. La semana pasada, la verdad, se nos fueron 2 horas, ¿cierto? Como mucho tiempo. Entonces, en la visión de Juan aparece un cordero, pero habla las palabras del dragón. No habla las palabras de Elohim, habla las palabras del dragón. Ahora, ¿qué más dice en el versículo número 12? Apocalipsis 13:12. Leamos lo que dice. Apocalipsis, capítulo número 13, versículo número 12. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Esta bestia, que aparece con los cuernos de un cordero, que aparece reflejado así, como con el esplendor de un cordero, esa bestia dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal se sanó. Nosotros vemos, de pronto, cuando leemos, se nos viene a la mente una forma literal de lo que estamos leyendo, y decimos, bueno, acá dice que la bestia va a tener una herida mortal, y la herida mortal, a nuestro pensamiento, a lo mejor debería de verse. Van a herirlo de muerte, va a ocurrir algo, alguna catástrofe. Entonces, cuando lo veamos herido, vamos a saber de quién se trata. Pero, hermano, ustedes saben que nosotros estamos ante un engaño terrible, ante poderes económicos que pueden hacer muchas cosas en el mundo entero. Entonces nos toca a nosotros ir, indagar y tratar de obtener la información adecuada para reconocer. Si me dice que la bestia fue herida, pero que su herida sanó, va a tener el poder de esa bestia, de la que fue herida, y que su herida sanó. Entonces nosotros tenemos que analizar los acontecimientos con detenimiento, y yo, al menos esto lo hago yo, es mi criterio, digamos, puede ser una especulación mía. Ustedes de pronto aciertan en su investigación, pero yo voy a esto. Veamos esta imagen de Benedicto, el Papa que renunció. Aquí les traje una imagen. Esta imagen está en la información de una publicación de la BBC Radio, y el responsable, el periodista que escribe, pone esta foto y entonces comenta respecto de lo que ocurrió.
¿por qué renunció realmente Benedicto? ¿Por qué renunció? El escándalo que se venía era muy grande. Y un escándalo de esta naturaleza que obligue al representante de Roma a renunciar es una herida de muerte, pues hermanos, para la bestia. ¿Por qué? Porque su representante es la cabeza. Entonces, ¿dónde está herida la bestia? En la cabeza. ¿Por qué está herida en la cabeza? Porque su representante, que es el que encabeza el sistema de la bestia, no tiene el apoyo de la bestia completa. Está herido. Y ahora veamos algunos detalles que yo les traje. Yo les voy a leer algunos detalles. Ustedes están viendo ahí la imagen. Dice, la sorpresiva decisión de Benedicto en particular fue por el tema de los Batilix, que protagonizó el mayordomo del pontífice, Pablo Gabriele. Pablo Gabriele se llamaba el mayordomo de Benedicto. Dice, al filtrar documentos confidenciales que exponían las luchas de poder dentro de la iglesia. Entonces esto, dice el periodista, pudo haber sido ese un factor detrás de la renuncia. Una renuncia inesperada. ¿Qué más dice? Examinaremos las precisas palabras del vocero de prensa del pontífice, Federico Lombardi. Federico Lombardi era el vocero o el secretario de prensa. Dice, la iglesia necesitaba a alguien con mayor energía física y espiritual que pudiera enfrentar los problemas y desafíos de gobernar la iglesia en este ambiente del mundo moderno. Eso fue lo que dijo el vocero. Claro, para disfrazar todo, pero también habla mucho. Necesitaba alguien más con más energía, es decir, que esté dispuesto a hacer las canalladas más grandes, ¿no es cierto? Que las pueda resistir, que las pueda gobernar y que sea hábil. ¿Para qué, hermanos? Había un acto de ingobernabilidad dentro, había pugnas, como siempre las ha habido. Entonces acá, no son palabras mías, las estoy leyendo acá de un investigador, un periodista, hizo esta investigación. Dice que existe también otro detalle, la ruta del dinero, la titula él en su publicación. Dice, los dolores de cabeza siguieron afectando al Papa alemán. En el ambiente periodístico se suele decir, hay que seguir el dinero para saber qué está ocurriendo realmente. Sigan el dinero y ustedes van a ocurrir qué es lo que realmente está siguiendo. Dice acá que es un eslogan periodístico. Y esto se aplicó también aquí al Vaticano. Entonces, ¿qué ocurrió? Dice, durante años los manejos económicos implicaban que el Vaticano terminaba pagando tasas mucho más altas de interés que las del mercado. Cuando un informante trató de reformar el sistema, funcionarios de la corte papal convencieron al desafortunado Benedicto de promoverlo de su cargo y llevarlo a 6.500 kilómetros de Roma. O sea, a esta persona que quiso, cambiar ese sistema donde hay manejos fraudulentos del dinero en el Banco del Vaticano, a esa persona dice que la corte papal lo convenció a Benedicto de que lo saque de ahí y que lo lleve a un lugar a 6.500 kilómetros para que sea un funcionario por allá lejos. ¿Sí? Entonces había problemas graves y esos problemas graves hirieron a la bestia en la cabeza. Pero ocurre algo, hermanos. Estos escándalos, estas filtraciones hirieron de muerte a la bestia, según mi criterio. No es la última palabra, ¿no? Pero mire esa foto. Mire la foto en la que se abraza Benedicto con Francisco. Mire cómo sana la herida. Sana la herida. Y entonces el poder de una bestia lo ejerce la otra. En presencia de ella, dice, porque no ha muerto, ¿cierto? Porque Benedicto está ahí. Y él ni siquiera ha pagado sus delitos, sus fechorías. No, ahí está. Porque esa es la injusticia de este mundo. Entonces, aparece esta imagen, la imagen de esta bestia,
que, y yo digo bestia, no por faltar de respeto a una persona, sino porque en Apocalipsis me habla de una bestia y estos personajes son exactamente lo que dice Juan en la Revelación. Entonces, veamos ahí, mire la imagen. Se sana. ¿Qué ocurre? Hay señales. ¿Cuántas señales ha hecho Francisco en el punto neurálgico cuando todo el mundo desconfiaba de la Iglesia Católica? ¿O no es así? Antes de Francisco, con Benedicto, el mundo entero ya desconfiaba. Había deserciones grandes de la Iglesia Católica. Y vino hermano, usted trabajaba, por cierto, en un consultorio católico, ¿cierto? Sí. Como médico. Claro, yo viví la cuna en el Padre Marcelo, porque el monseñor de la iglesia no se llevaba con las madres del dispensario. Y a mí algún día me dijo, Señor, dígale a sus monjas ladronas que paguen en el agua. Yo era asustada. Yo a Schubert le había dicho, yo salí de ese trabajo asustada también, porque yo pensaba porque en la iglesia todo era amor, que todos eran humildes, que se querían, se llevaban bien, pero yo no me asustada de Schubert. ¿Y usted ve diferencia entre la iglesia acá, hermano? Oh, por favor, ni comparo, sería Sí, una... tremendo, ¿verdad? No, yo lo que Esa es la quería, mentira, ese es el engaño. Sí. La apariencia de cordero, pero cuando realmente son parte del dragón. Alguna vez el monseñor sacó a las madres ya ellas vivían ahí, y las madres se pusieron a buscar casa, pues. Y yo le había sugerido que busquen en el sur, en el norte. Nosotros no vamos a ir al Guasmo, dice la madre. Bueno, No pero ya no le diga madre, sino que ella le nosotros monja. no vamos a ir al Y a Guasmo ese llamado, ¿cómo se llama? ¿Cómo le porque dice? nosotros no somos, dice, no somos, como se dice, no profesamos la humildad. Uy, yo era así, hermano, si a mí me pasaba cosas horrorosas. Terrible, claro, terrible. ¿Sí ves? Eso Y terminaron es realmente. comprando la casa ahí por normas de pobreza. Claro, porque son de élite. Porque eso es lo que ellos lo que promulgan es eso, es el bienestar. Fíjense ustedes que acá, en este artículo que estaba leyendo, habla de un personaje que es del Opus Dei. Y este personaje es el que dirige todo el dinero del Banco Vaticano. Él es el líder del Opus Dei. Es terrible, hermano, es terrible. Hay series de televisión, hay películas que muestran el manejo fraudulento. Existe. Es terrible lo que pasa. Pero claro, aparece Francisco con la apariencia de un cordero. Y el mundo le cree. Porque hace señales. ¿Cuáles son las señales? La gente, de pronto estamos esperando que hayan señales visibles. Pero son señales. Cuando él empezó a reclutar otra vez a la iglesia, diciendo que él ya no quiere comer en silla de oro, ya no quiere sentarse en silla de oro, ya no quiere dormir en cama de oro, que ya no quiere tener el anillo de oro, pero sí tiene el poder económico del Vaticano. No lo ha aflojado. ¿Por qué no afloja el poder económico del Vaticano? Si realmente quiere hacer un cambio. Porque eso no se lo van a permitir, porque le va a ocurrir lo mismo que le ocurrió a Benedicto. Porque el poder detrás de la sombra no se lo va a permitir. El poder en la sombra, el verdadero poder. Porque recordemos que el dragón lo que tiene son sus bestias, que son las que ejecutan las órdenes del dragón. Entonces, diga, hermano. ¿Será acaso José María Escrivá de Balaguer el que domina la cuestión? No, es otro personaje. Ahora no recuerdo el nombre porque esa parte no la trae porque era bastante extenso el artículo. Bien, pero el tema acá es ver que la bestia tenía una herida en la cabeza. Yo vi la herida, hermanos, acá, yo vi la herida. No, puede ser que esa no sea, pero yo vi ahora que la bestia estaba herida en la cabeza. Entonces, pero su herida sanó. Y esta bestia toma el poder de la otra y comienza a hacer señales. Entonces el mundo comienza a creer estas señales. El mundo comienza a ver a un hombre bueno. Y usted escucha a cualquiera y dice, pero es que Francisco es lo máximo. Es que es un hombre bueno. Y entonces este hombre comienza a aglutinar a todas las religiones en el mundo entero, haciendo el gran pacto ecuménico. Vimos la semana pasada cómo se reunían con los líderes religiosos del mundo, incluido con los judíos. Hay una profecía de Malaquías, que fue un sacerdote católico,
hay una revelación que aparece, que está ahí escrita, que la tienen, en la que dice, personas que interpretan la profecía, que dice que el último papa o el papa negro va a llevar la sede del Vaticano a Jerusalén. Esa es una interpretación de la profecía de este Malaquías, que profetiza sobre el papa negro, que es el último papa, ¿no? Entonces, no estaría lejos del pensamiento de lo que realmente pretende hacer este hombre, porque lo hemos visto en Jerusalén, hablando con las autoridades de Israel. Lo hemos visto acercarse con el movimiento musulmán, con todos los movimientos religiosos del mundo entero. Las congregaciones evangélicas de tendencia pentecostal ya están jugándole al juego al Papa, a este Francisco. Entonces está haciendo señales, y esas señales atraen al mundo. Pero de pronto el que lee de una forma, digamos, rápida, sin análisis, está esperando que se vean otro tipo de señales. Pero las señales se están dando, hermano. Entonces vamos a hablar del tema de eso. Pero primero veamos la señal. Veamos acá una fotografía del diccionario Strong. Ya leímos Apocalipsis 13:13. Bien, Apocalipsis 13:13 dice: y hace grandes señales, de tal manera que aún hace bajar fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Entonces nosotros estamos esperando señales, pues vamos a verlas y vamos a ver el fuego que aparece del cielo, pero resulta que esto es un texto griego traducido. Entonces tenemos que ver realmente qué es lo que significa. Miren, para palabra fuego, ustedes pueden poner ahí en Google fuego en griego y le va a salir la palabra fósforo. Fósforo es fuego en griego, pero resulta que acá no utiliza la palabra fósforo para decir ese fuego, es otra cosa. A ver, vamos. Entonces, ya vimos, Apocalipsis 13:13, y hace grandes señales de tal manera que aún hace bajar fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Bien, entonces de pronto puede el religioso decir, es que entonces va a ser la obra de Elías, ¿no es cierto? Porque Elías oró y vino fuego del cielo, debe haber sido un rayo, y quemó el holocausto para demostrar que al Elohim que él oró era el Elohim de Israel, ¿no es cierto? Y no los Baales. Entonces, de pronto el predicador y de pronto el religioso va a decir, es que te va a hacer bajar fuego del cielo, entonces tiene que haber la misma señal que vino a Elías. No, hermano, no, porque no está hablando de eso. Él hace señales. Entonces veamos qué significa señal primero. Vayamos al diccionario Strong, veamos la palabra. Miren la palabra del diccionario Strong codificada con la G4592. La palabra semión. La palabra semión se traduce como señales. Ahora veamos qué significa semión. Dice acá, una muestra, una marca o un símbolo. Aquel por el que una persona o una cosa se distingue de los demás o es conocida. Entonces, la señal es ¿qué es? Es una forma que tiene una persona para identificar, da una señal, ¿no es cierto? Da una señal. Si usted publica su negocio, usted está dando una señal de identificación para que la gente lo identifique. Entonces, eso es, está siendo identificado por algo que hace. Esa es la señal. Bien. Ahora, vamos, como siempre, es bueno ir al contexto bíblico, no solo a lo que dice la traducción. Vamos, ¿dónde más se utiliza esa palabra? Miren la siguiente fotografía. Ahí está, número Strong G4592. ¿Cuál es la palabra? Semillón. En Mateo 12:38 dice: entonces algunos de los escribas y de los fariseos le dijeron: maestro, deseamos ver una señal. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que le estaban pidiendo a Yeshua a los fariseos? Identifícate, muéstranos que tú eres realmente el hijo de Elohim. Muéstrate, haz algo que nos convenza.
Ahí utiliza la misma palabra, la palabra semeión, la palabra griega. Muéstrate, queremos ver que tú eres. Entonces, cuando dice señales, no espere ver un milagro, ¿no? Sino que vamos a ver que se identifica. De alguna manera hace algo que lo identifique. Mateo 12:39. Mateo 12:39 dice: pero él respondiendo le dijo: la generación mala y adúltera busca un signo o busca una señal. Usa la misma palabra. Y no habrá ninguna señal. Será dada solamente la señal. ¿Cuál señal, hermano? Del profeta Jonás. ¿Qué tiene que ver el profeta Jonás con lo que pasó con Yeshua? Mire, la señal del profeta Jonás. ¿Cuál fue? ¿Qué pasó con Jonás? Que Jonás estuvo en el vientre de un pez durante 3 días. Es decir, que estuvo sumergido o estuvo en las profundidades durante 3 días. ¿Y qué pasó con Yeshua? Porque dice, la señal que van a ver es la señal de Jonás. Que él estuvo 3 días. Porque al tercer día es la misma palabra que utiliza en la visión de Juan para decir que la bestia hace señales. ¿Sí ve? Son acontecimientos. Un acontecimiento es una señal. Un acontecimiento es algo que identifica a una persona por lo que hizo. Dio señal, ¿no es cierto? Dio signo o dio muestra de algo. ¿Sí me comprendió, hermano? Sí. Entonces, la señal que le pedían a Yeshua que haga, él decía, no van a ver una señal, sino la señal del profeta Jonás. El profeta Jonás tuvo 3 días, aparentemente muerto, y Yeshua tuvo 3 días muerto. Esa fue la señal. Bien, veamos otro ejemplo. Mateo 16:1. Libro de Mateo, capítulo 16, versículo 1. Ahí está la fotografía. Este es otro ejemplo. Dice, los fariseos y los saduceos, para tentarle, le pidieron que le mostrara señal del cielo. Señal del cielo, hermano. Entonces yo les pregunto, ¿qué le pedían? Que haga bajar un rayo para que ellos vean. Ellos no eran ilusionistas. Cuando le dice, queremos ver señal del cielo, es que haga algo que solo lo puede hacer una persona que recibe el poder o la autoridad desde el cielo. Eso es darnos una señal del cielo. Como dijo en un momento un miembro de Sanedrín, este hombre hace cosas que solo les da a los que son enviados de Elohim. ¿No es cierto? Él hacía el milagro, decía, pero es que él sana enfermo. Y eso no lo puede hacer cualquier hombre. Eso solo lo puede hacer el que tiene la autoridad de Elohim. Entonces ellos le pedían, danos señal del cielo. O sea, danos una señal en la que veamos la autoridad que tú tienes de Elohim. Entonces ya no nos vamos a confundir, pensando ver que este haga una cosa asombrosa al lo. Eso no es. Bien, ese es el propósito de los estudios, hermano. Ir quitando, digamos, la venda que tenemos en los ojos de lo que la fantasía religiosa nos enseñó. Bien, ahora la palabra fuego. Adelante, hermano. Quisiera que tenga la bondad, hermano Marcelo, de poner este pequeño aviso si tú lo consideras que es correcto mi pensamiento. La está despertando, está actuando, y todos los poderes que tienen los demás miembros que conforman a la bestia están usando el mismo sistema que es el de la credulidad en las personas para llevarlos a su bando. Hacerle creer que lo que ellos hablan es correcto, hermano. Sí, es la gran verdad. Pero eso se llama, ¿sí?, mentira en términos psicológicos. 2 mentiras y una conclusión que dice que es verdad, pero está partiendo de 2 premisas
de dos pensamientos equivocados, falsos, malignos, para convertirlos en verdad. Y que las personas, los hermanos que están escuchando esas verdades mentirosas, sean crédulas y digan, sí, es verdad, este Papa es lo máximo, este presidente de acá es lo máximo. La bestia engañar. Y la próxima semana voy a profundizar sobre. Ahora bien, mire, la palabra codificada con la G 4442 es la palabra puro, la que utilizan para decir que hace señales o que hace bajar fuego del cielo es la palabra pur, no es la palabra fósforo. Es decir, no vayan a pensar que necesitan ver que haga bajar del cielo un fuego. No es un fuego, no es la palabra pur. ¿Qué se la utiliza para qué? Es un sustantivo neutro. Se la utiliza o se la nombra como fuego. Hermanos, el fuego tangible en griego es fósforo, se traduce como fuego, candela. Pero este está hablando en una forma simbólica. Es un sustantivo neutro y se lo utiliza para hablar de un fuego, pero intangible, que no se ve, sino que se piensa. Entonces, veamos ejemplos para estar más claros dónde se utiliza esa palabra. Eso nos va a ayudar. Veamos la foto y ahí vemos dónde se utiliza esta palabra. Miren ustedes, Mateo 18:9, la misma palabra, la palabra puro. Mateo 18:9 dice: si tu ojo te fuera ocasión de caer, arrójalo de ti, mejor te es entrar a la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. ¿Bien? Entonces aquí no se lo utiliza como fuego, sino como infierno. Pero es una forma, es una expresión. ¿Sí? Es una expresión que luego, por desinformación, un gran tema, una gran enseñanza respecto del infierno. Entonces todo el mundo cree en un infierno donde la gente se va a quemar eternamente, y eso pues realmente no tiene, perecerá. No dice que realmente la paga para el pecado es la no existencia. Mire, el nombre de Elohim, la Yud He Vav He, es el acróstico del verbo hayá, del verbo existir. Elohim es la existencia. Cuando le dijo a Moisés, yo soy el que soy, lo que traduce como yo soy el que soy, es el verbo existir, hayá, en las tres conjugaciones. Entonces, hermanos, si Elohim es la existencia, el que transgrede los mandamientos de Elohim, ¿qué le ocurre? Deja de existir. No se va a quemar eternamente porque Dante Alighieri se lo inventó. Y otros se lo inventaron. Entonces, el tema realmente del infierno es una filosofía, es un sofisma irreal. Es irreal. Para que las personas sientan el terror de no ir a un lugar tan terrible, católica, al cristianismo, al formato del dogma cristiano. Para eso se inventó la teoría del infierno. Síganme. Perdóname, mi hermano, si hoy día he venido medio atarantado, medio loco. Hermano, dígalo más. Yo tengo una cierta imaginación acerca de lo que nos espera, a lo que luchamos por cumplir la Torá, y lo que no espera, ¿sí?, es que no cumpla. Yo digo que cuando uno llega a este mundo, llega porque una chispita
casi invisible de nuestro Padre eterno se convirtió en lo que somos nosotros, un pedacito de carne regada. No me obedeciste, no cumpliste mi mandamiento, no hiciste Shabbat. Entonces ahora tu carne va al polvo y el pedacito que te di de espíritu me lo quedo, ya no me perdón. Y al que sí cumplió con todo, mijo, te di un pedacito de mi espíritu, y porque ese espíritu, toda la escritura, miren. Le dijo a nuestro padre, a nuestro Elohim, a mí. Pero ¿qué es Israel, hermano? Es borrar el nombre para siempre, dejar de existir. Ráeme a mí. Por eso cuando nosotros cantamos, ¿qué decimos? Cuando cantamos la canción aquella que dice Besefer Hay Tuvi, inscríbeme en el libro de la vida, o Besefer Geulavi Yeshua, inscríbeme en el libro de tu salvación. Entonces, ¿qué? Hermano, cuando Moisés le dijo, ráeme a mí, ¿qué dijo el Eterno? No, sino que yo voy a raer al que peque, lo voy a raer, voy a borrar su memoria, no va a haber memoria de él, no va a existir. Y lo vamos a ver en versos y lo vamos a ver en los profetas. No va a existir, será borrada su memoria. Deja de existir una persona. Ese es el pago del pecado. No ir a quemarse, porque entonces está viviendo en un lugar. No sería castigo, sería premio. O por último, sería algo realmente cruel que una persona esté quemándose en un lugar, y el Eterno no es cruel. Él no es cruel. Así que eso del infierno, hermanos, es un sofisma, como dice el hermano Schubert acá, es un sofisma. Es un invento terrible. Veamos Mateo, solo vamos a ver este otro verso. Sí, otro verso más de esa foto. Mateo 25:41. Otro ejemplo de esta foto que estábamos viendo. Mateo 25:41 dice: entonces, a los de la izquierda, cuando venga Yeshua, las naciones van a venir en el juicio, y entonces va a ocurrir esto. Mateo 25:41. Entonces le dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Esto es una traducción. Pero si nosotros vemos, si nosotros le ponemos el sentido, cuando dice acá, él dice que va a venir, que las naciones va a venir a juicio, y que él va a apartar a las ovejas. ¿Las ovejas qué simbolizan? La oveja simboliza aquel animalito que se deja guiar por su pastor, que es sumisa, que es obediente, ¿no es cierto? Y que se deja guiar por su pastor y que hace la voluntad del pastor. A las ovejas la va a poner a su mano derecha, y a las cabras, que la cabra representa rebeldía, oposición, por eso Dios lo pone en la mano izquierda. Vengan y tomen el reino que está preparado para ustedes, porque hicieron la voluntad de Elohim, porque guardaron la Torá, porque guardaron el Shabbat, porque no comieron la comida inmunda, porque guardaron las ordenanzas del Eterno, sus fiestas, las fiestas levíticas, porque no se complacieron en hacer la perversidad que el mundo, a través de la bestia, a través del papado, a través del Vaticano, a través de Roma, a través de la iglesia, le quieren poner al mundo, que acepten lo que les ha dado Elohim, abanderando la homosexualidad, hermano. Entonces miren la diferencia. Bien, y ya para terminar, no sé si se nos quedó algo acá. Allá, y dice, y que los malditos, ¿qué es un maldito, hermano? ¿Qué es un maldito? Porque muchas veces
Exacto. Un maldito, cuando usted lee aquí la palabra maldito, es una persona que ha transgredido la Torá o que no está en la Torá. Ese es un maldito. ¿Por qué? Porque recibe la maldición de la Torá, que es no aceptarla. ¿Sí? Porque el que está fuera del marco de la Torá, dice Pablo en el libro de Romanos, número 2, versículo número 6, el que está fuera del marco de la Torá perecerá. Irremediablemente perecerá. Entonces, maldito todo aquel que no confirma los términos de la Torá, de la ley de Moisés, de la palabra de los mismos. Maldito es. Entonces acá dice que a los de la izquierda, en contra de la voluntad del Eterno, les dirá: vengan acá, malditos, al fuego eterno. Pero eso es un hebraísmo, hermano. Es otra cosa que debemos saber. Él está haciendo una mashá del idioma castellano o español, digamos, se conoce como una parábola. Él está hablando de una mashal donde utiliza hebraísmo. Y ahí dice, por ejemplo, la palabra que traducen para decir infierno. Él utilizaba Ginón. El monte de Ginón, ya eso creo que les he contado varias veces, les hemos contado. El monte de Ginón era un lugar en las afueras de Jerusalén donde se quemaba la basura. Ahí las personas o la gente que vivía ahí, antes de que entre el pueblo de Israel, quemaba a sus hijos para el dios Moloch. Llevaba a sus hijos y lo quemaban para el dios Moloch en sacrificio. Cuando el pueblo de Israel entra, se le prohíbe esa práctica y el pueblo de Israel dejó esa zona como un basurero. Y ahí quemaban la basura. Entonces la enseñanza de Yeshua era: si una persona transgrede los mandamientos, incurre en un delito de muerte, lo iban a pelear porque han cometido un delito de muerte, que la Torá lo penaliza con el apedreamiento o con la muerte de cualquier forma. Entonces, ¿qué decía? Si tú pecas, vas a ir ¿a dónde? Al fuego. ¿Por qué? Porque en el monte de Ginón queman la basura, queman los desperdicios. Entonces un hombre o una persona que la mataron de una forma como un maldito, lo agarran y lo tiran al monte de Ginón a que se queme. Ese es el entendimiento, el hebraísmo que Yeshua decía. Iba a un famoso infierno donde el alma sigue quemándose eternamente, no, sino para que no vayas, para que tu cuerpo no vaya a terminar de una forma tan terrible como terminaba un pecador, ¿no es cierto? Entonces, él decía que lo mejor, todos podemos morir en algún momento determinado, pero siempre nosotros vemos la escritura que dice: y murió con sus padres y fue enterrado en el sepulcro de sus padres, ¿no es cierto? ¿Ah? Una honrosa sepultura. Pero un transgresor no tenía una honrosa sepultura. ¿Por qué? Porque un transgresor inclusive la gente lo repudiaba. Ese es el entendimiento realmente del infierno. Así que, ¿el resto qué es? Sofisma, como dice el hermano. ¿El resto qué es? Es una mentira disfrazada de verdad que el mundo ha venido teniendo. Ya en el versículo 14 habla del engaño de los habitantes de la tierra a causa de las señales. Eso lo vamos a analizar ya profundamente la próxima semana. Y ahora nos vamos a detener acá. Creo que hicimos buen tiempo. Yo tengo acá la 1:15. Creo que hicimos buen tiempo porque esta parte final la hemos partido en una tercera parte para la próxima semana, porque realmente hay bastante que ver. Hay mucho que ver, hay mucho que estudiar, hay mucho que analizar. Entonces ustedes también pueden de pronto tener otro entendimiento y nos ilustramos con lo que ustedes puedan tener. Así que pues sí sería bueno que si hay algún comentario que lo hagan. Ahí está el chat. En el chat pueden escribir y de seguro me van a estar, digamos, transmitiendo lo que los hermanos escriban y lo podemos acá, digamos, discutir si fuera el caso, analizar. Bien, hermanos, esto es lo que teníamos para el día de hoy. Ya el engaño de los habitantes de la tierra a causa de las señales que hace esa bestia, lo vamos a ver la próxima semana. Y también el número de la bestia, que dice es un número de hombre,
Así que calculen. Y esto es para los sabios, dice. Entonces, pidámosle al Eterno sabiduría para entender cuál es el número de la bestia la próxima semana. Que el Eterno bendiga a cada uno de los hermanos. Nos vamos a despedir del programa, pero vamos a continuar con la alegría de Shabbat. A los hermanos que están en otro continente, pues ya están terminando el Shabbat. Para ustedes, Shabbat Tov, que tengan un feliz inicio de semana, bendecido por el Eterno. Y para los que estamos en este uso horario, pues todavía estamos a unas horas de terminar. Vamos a partir el pan. Acá luego de partir el pan vamos a tomar las clases de hebreo. Ya por ahí los hermanos están preparados para pues sacar todo su contingente, todo lo que deja a su pueblo. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos. La voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos. La voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos con cantos. Veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. A propósito, la bestia tiene que aparentar ser el cordero. Entonces, primera de Juan 1:14 dice: el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros, y vimos su gloria, o vimos su esplendor, ¿no es cierto? Una gloria como el unigénito del Padre, lleno de amor y de verdad. Ese es el Cordero. ¿Cuál Cordero, hermanos? Vayamos a Juan 1:29 y vamos a ver cuál es el Cordero. Juan 1:29 dice: al día siguiente, Yohanan, este es Juan el Bautista, vio a Yeshua que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿quién es Yeshua? Yeshua es la palabra de Elohim. ¿Cuál es la palabra de Elohim, hermano? La Torá. Los mandamientos. La voluntad de Elohim. Ese es Yeshua. La voluntad de Elohim, la Torá. Los mandamientos. Entonces, dice Yohanan, este es el Cordero. O sea, la palabra de Elohim es el Cordero que quita el pecado del mundo. Si nosotros recordamos lo que acabamos de leer en Apocalipsis 13:11, dice que la bestia es semejante a un cordero por los dos cuernos que tiene, pero habla como dragón. Fíjense en ustedes, pero habla como el dragón. ¿Cuál es el dragón? Nosotros estuvimos analizando el tema del dragón. ¿El dragón rojo cuál era? Es Edom. ¿Y Edom quién es? Roma. Es Roma. Entonces, estamos ante una bestia que tiene la apariencia del cordero, que aparenta ser el cordero, pero dice, pero habla como el dragón. Es decir, esa bestia que aparenta ser el santo de Israel, que aparenta ser el hijo de Elohim, o que aparenta la santidad de Elohim, no habla como hablaba realmente Yeshua, como habla Yeshua. Porque Yeshua, ¿qué es? El cordero que quita el pecado. ¿Cómo quita el pecado? Porque induce a sus creyentes a hacer la voluntad de Elohim, a cumplir con las ordenanzas de Elohim. Por eso quita el pecado. Pero esta bestia que nosotros vemos, que dice que va a aparentar ser el cordero, o va a aparentar tener el espíritu del cordero, habla con las palabras del dragón. ¿Quién es el dragón? Roma, Edom, enemigo del pueblo de Israel. Bien, entonces, para los hermanos cristianos que están escuchando, dice nuestro hermano Marcelo en la transmisión,
Roma, hermanos, hemos estudiado, muchos desde que tenemos se lee bastante la Biblia, la Escritura. Roma realmente nace de Edom. Vimos anteriormente que el dragón rojo es Edom. Edom es Roma y todo lo que representa Roma. La división que tuvo Roma con muchas naciones, muchos reyes, para que, digamos, extender su poder y para poder tener un mejor control del mundo, porque esa es la idea de Roma. La idea de la bestia o el sistema de la bestia es para tener un control. Y el que nos enseña, Beshem Yeshua HaMashiach, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bien, hermanos, vamos a entrar ya a la enseñanza del día de hoy, el tema del día de hoy. Leamos en el libro de Apocalipsis, capítulo número 13, a partir del versículo número 2, a partir del versículo número 11. Apocalipsis 13 o Revelaciones 13, en el versículo número 11. Sigamos la lectura. Ahí ya va a aparecer en la pantalla también el texto. Los que no tienen a la mano, pues aparece el texto en su pantalla. Bien, dice Apocalipsis 13, versículo número 11. Y vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y hablaba como un dragón. Fíjense ustedes, Yohanan o Juan está viendo en el sueño o en la visión, está viendo a una bestia que tiene apariencia de cordero. Dice, tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Y esto quisiera que antes de avanzar lo analicemos, este tema. ¿Por qué será que la bestia tiene una semejanza de 2 cuernos de un cordero? Porque debe tener una explicación. Si no, no hubiera necesidad de mostrárselo a Juan en esta visión, para que Juan luego nos cuente que él está viendo a una bestia que tiene apariencia de cordero, porque tiene 2 cuernos de cordero. Entonces, vayamos al significado de cuernos en el contexto hebreo. Ahí hay una foto de diccionario Strong, donde nosotros utilizamos para poder saber cuál es el significado de las palabras hebreas. Entonces, la palabra kerem es la que se traduce como cuerno, pero kerem no solamente se lo utiliza para decir cuerno, o no específicamente el significado es exclusivamente cuerno, ¿no? Cuerno, la palabra kerem, que está codificada con la H 61, esta palabra también significa cuerno, pero significa también fuerza, significa también rayo de luz. Fíjense que esta palabra viene de una raíz, de la raíz karam, que está codificada, si mal no recuerdo, con la H 7160, y esa raíz significa brillantez. Por eso acá entre los significados dice rayo de luz, significa brillantez. ¿Se acuerdan que a Moisés bajaba del monte y decía que su cara resplandecía, tenía brillantez? Es la palabra karam. O sea, no solo para cuernos, sino para poder, para decir gloria, la brillantez, el esplendor o el poder, hablando de Elohim. Eso es lo que simboliza. Y fíjense ustedes que vamos a ver un texto bíblico donde se utiliza esta palabra. Vamos a ver un texto bíblico, tal vez tenemos un texto bíblico de 1 de Samuel, capítulo 2, versículo número 1. Tenemos el texto, ¿cierto? Samuel capítulo 2, versículo 1. Mire, ahí se utiliza la palabra kerem, la que acá estamos viendo como cuernos.
Dice en 1 Samuel 2:1, Ana, en realidad en hebreo es Hana. Hana es la madre de Samuel. Dice 1 Samuel 2:1, y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Elohim, mi poder, y aquí está la palabra querer, codificada con la H7161. Dice, mi poder, ahí no utiliza la palabra para decir cuerno, sino para decir el poder o la gloria o el esplendor o la fuerza de Elohim. Dice, mi poder se exalta en Elohim, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. ¿Sí ves? Entonces, cuerno no solo es o simboliza o significa los cuernos del cordero, sino también su esplendor, su poder. Entonces ahí sí vamos entendiendo por qué a Juan se le muestra a una bestia, pero con apariencia de cordero por medio de sus cuernos, con cuerno de cordero. Esa era la foto precisamente que teníamos en la portada de hoy, de la enseñanza de hoy. Una bestia que aparenta ser cordero, pero si ustedes ven, está en un momento tenebroso, porque solo la apariencia es de cordero, pero su finalidad, su propósito no es la misma del cordero. Entonces, en este versículo que vimos de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1, es muy revelador, porque dice que la palabra querem, la palabra que utiliza para cuerno, también es poder, también es esplendor, es la fuerza, ¿sí? Pero ¿cuál? La que da Elohim. Y esta bestia se disfraza de cordero, o tiene una apariencia, una semejanza a cordero. ¿Por qué? Porque aparenta tener la fuerza o el poder de Dios, de Elohim. Ese es lo que quiere mostrar al mundo, o es lo que muestra al mundo, lo que ha venido mostrando. Que ellos, que este sistema de la bestia, tienen el poder de Elohim. Y por eso su apariencia, es por eso que su apariencia al mundo es de ser buenos, es de tener la, digamos, la santidad del cordero. Esa es la apariencia de la bestia hacia el mundo. Entonces, ¿por qué tiene que tener la apariencia del cordero, hermano? Esto es algo también que nosotros debemos saber. ¿Por qué la bestia necesita tener la apariencia del cordero? Entonces vamos a Juan, capítulo 1, versículo 14. Claro, ¿por qué? Porque por alguna finalidad, por algún propósito, Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos. Shabbat Shalom para todos los hermanos que están siguiendo esta transmisión por nuestro canal del Ministerio Verdad de Vida. Bendiciones para todos ustedes, hermanos, que nuestro Padre amado, nuestro Elohim, el Elohim de Israel, el Elohim de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, los bendiga grandemente. Hoy estamos como una semana más, un Shabbat más, en el que nosotros compartimos en distancia con muchos, con otros acá presencialmente, este día de Shabbat. Lo compartimos con toda la alegría, con todo el corazón, porque para nosotros es muy gozoso el saber que ustedes están ahí en sus hogares o pues en algún lugar, guardando este día, que es un día apartado, que apartó Elohim, para que nosotros podamos disfrutarlo, para que nosotros meditemos en él, para que nosotros nos gocemos, hermano. Eso es el Shabbat, esa es la armonía, la alegría, el gozo, la felicidad del Shabbat. Hoy estamos
celebrando el día del Adón, y por eso les doy la bienvenida, como decimos en hebreo, Baruch Haba. Bienvenidos hermanos a esta transmisión. Hoy vamos a estar analizando la segunda parte de Apocalipsis 13, que tiene que ver con la bestia. Una vez más, pero esta vez la bestia toma una apariencia de cordero para engañar. Vamos a analizar este tema este día. Antes vamos a ponernos a la presencia del Eterno, como solemos orar cuando estamos a solas, y tratamos de hacerlo ya en hebreo. Estamos estudiando para eso, ¿cierto? Todos estamos ya tratando de entrar también en tener labios puros para adorar, para rendir halel, para rendir alabanza a nuestro Padre. Entonces nosotros decimos Modé Ani Leifane Hamelet Hai Bekaya. Nos ponemos ante tu presencia, Rey eterno y viviente. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Kideshanu Bemitzvotah Betzivanu Mitzvot Shabbat. Bendito eres, Padre, Rey del universo. Tú nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado, nos has instituido que guardemos este mandamiento de Shabbat, mandamiento de reposo. Y hoy hemos cesado nuestras labores para estar acá. Y le pedimos a nuestro Padre que nos dé su ayuda por medio de su Ruach, por medio de su Espíritu en este día, y que nos ayude a qué, hermanos, a entender, a comprender, que nos revele, que sea Él, que no sea el hombre, que sea el rol sobre el mundo, y poder establecer el nuevo orden mundial o el gobierno mundial. Entonces, para eso es utilizado esta representación de la bestia o la cabeza de la bestia, que es Roma. Bien, entonces decíamos, el verbo se hizo carne, Yeshua se hizo carne. ¿Y quién es Yeshua? Dice la palabra, el davar en hebreo, la palabra, la voluntad, lo que dio Elohim, lo que dio Dios, la palabra, su voluntad, sus mandamientos. ¿Quién es? Dice Juan, es Yeshua. Yeshua es el cordero que quita el pecado del mundo, hermano. ¿Cómo quita el pecado? El cordero, el Mesías, ¿cómo quita el pecado del mundo? Enseñando la Torá, enseñando los mandamientos, enseñando la voluntad de Elohim, diciéndole a los que lo escuchan y creen en Él, hagan la voluntad del Padre, guarden sus mandamientos. Así nos quita el pecado, así nos limpia y así nos presenta ante el Padre. De esa forma el Padre, Él nos reconcilia con Él. ¿Por qué? Porque quita al mismo ser que vino nosotros, pecador, que estaba en contra de los mandamientos, que estaba burlándose de Elohim, que estaba haciendo lo que no le agrada a Elohim, y nos lleva a guardar sus mandamientos, y entonces quita el pecado del mundo. Pero la bestia que aparece como cordero, que aparece en una imagen de santidad, habla las palabras del dragón. ¿Y el dragón qué hace, hermano? Se lo voy a demostrar con unas imágenes. Vayamos a la primera imagen. Mire esta imagen donde está Francisco. Esa es, ¿cierto? Ahí está Francisco. Y si avanzan a leer, no sé si ahí en la pantalla avanzan a leer lo que dice en la parte de abajo, yo lo voy a leer. Ahí está Francisco, y esto yo pongo, acá estamos poniendo la imagen completa para que vean la fuente, hermano. No vayan a decir que nosotros estamos mintiendo o que nosotros, digamos, estamos levantando alguna calumnia. No, estamos tomando la fuente, ahí está la fuente. Es una página de noticias. Dice, el Papa bendice a un grupo de católicos gay en Italia. Entonces, miren esto, vamos a seguir en orden. ¿Sí? Vamos a seguir en orden y vamos a establecer, hermano. Porque a Juan se le muestra una bestia, pero con imagen de cordero, una apariencia de cordero. Ya vimos la diferencia, lo que es uno y el otro. El cordero que quita el pecado del mundo, él es la palabra de Elohim y él enseña ¿qué? A guardar los mandamientos. Entonces, dice acá, en esa foto dice, en la parte de abajo dice, sorprendente noticia desde Italia, un grupo LGBT
de católicos ha recibido una respuesta del Papa Francisco y les ha bendecido totalmente, consciente de su condición. Bien, vamos a la segunda foto. Ya vamos a comentar sobre eso. Vamos a la segunda foto. Miren ustedes ahí. Una vez más Francisco, elogiado por la multitud. Miremos lo que dice Francisco. Dice, ahí está la fuente.